Bueno, ya estamos live. Buenas noches a todos los que nos están viendo desde las diferentes cuentas. Queremos darle la bienvenida a esta semana del cerebro, como le hemos denominado. Voy a darle, primero que nada, la participación a nuestra coordinadora de este Brain Awareness Week, la doctora María Beatriz Carreira. Hola, María. Hola, hola, buenas noches. María Beatriz acá saludándolos, agradeciéndoles que estén aquí con nosotros participando de la Semana del Cerebro, que es un evento que hemos logrado por primera vez este año en Panamá y lo hemos hecho en modalidad virtual porque es la modalidad que podemos usar en pandemia. Así que les quiero dar la bienvenida. En pronto les cuento del calendario de eventos. Por mientras, queremos que conozcan al resto de los organizadores del evento. ¿A quién vamos a llamar primero, María? Cuéntame, a ver. Vamos a llamar a la doctora Gabrielle Britton, que es la directora del Centro de Neurociencias de Indicasat y es como la segunda coordinadora del evento del Brain Awareness. Doctora. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches Hola, a hola. todos y a todas. Estoy muy emocionada por el Brain Awareness Week, así es que bienvenidos. Esto va a ser una semana muy interesante de conocer muchas cosas del cerebro y salud mental. Gracias, María. Gracias. Invitamos ahora a la doctora Diana Oviedo. Hola, buenas noches a todos y todas. Gracias por acompañarnos esta semana en la Semana del Cerebro. Hoy es nuestro evento de introducción fabuloso, guiado por la doctora María y el doctor Armando. Y estamos muy felices de verlos y verlas conectadas a nuestros live. ¿A quién más tenemos, María? Gracias, Diana. Invitemos al doctor Armando Castillo, que es mi colega y mi partner en el día de hoy en la introducción a la Semana del Cerebro. Doctor Castillo. Welcome. Hola, buenas noches. Gracias María por invitarme a participar de la Semana del Cerebro. Estoy muy emocionado. Espero que hoy podamos aprender un poco y compartir con los que nos siguen en las cuentas y que nos sigan a través de toda la semana. Así es. Así bueno, María, algo importante, recuérdanos desde dónde nos pueden ver, porque hoy tenemos algo bastante inusual para nosotros los científicos. Estamos haciendo un live y no solamente es un live común y corriente, sino que es un live donde estamos simultáneamente en 4 cuentas a la vez. Estamos desde Instagram y desde Facebook. Cuéntanos de dónde estamos. Así es, realmente probablemente saben que los científicos usamos mucho Zoom y todo reunión de Zoom y queríamos desconectarnos de eso y realmente usar plataformas sociales en donde cualquiera persona se puede conectar solamente tocando un botón en su pantalla. Entonces los eventos de esta semana van a estar en vivo en las plataformas tanto de Facebook como de Instagram de Memoria y Salud, que es nuestra cuenta del Centro de Neurociencias, así como también desde la plataforma de Indicasat AIP, que es el centro de investigación en el que estamos la mayoría de los que vamos a participar en estos eventos y todos los que han conocido por ahora esta noche. Nos falta la introducción de nuestro host, el doctor Alcibiades Villarreal, con quien también vamos a cerrar los eventos de la semana. Alci, cuéntanos de ti. Bueno, buenas noches. Yo en realidad estoy muy contento de que hace 10 años que empezamos éramos 2 o 3 personas y ya 10 años después tenemos un equipo de trabajo muy orgulloso del equipo de trabajo que tenemos y todo lo que hemos logrado. Y ahora mismo estamos hablándole a la comunidad de qué es el cerebro, qué funciones tiene, qué es lo que hace. Y muy importante, crear conciencia de la importancia de los estudios del cerebro aquí en Panamá. Creo que eso es algo, es un hito que estamos nosotros rompiendo estos paradigmas. Eventos como este lo veíamos solo cuando íbamos a congresos en el extranjero y por primera vez lo estamos llevando aquí en Panamá. Era un sueño nosotros poder llevar este tipo de eventos públicos y gracias a ti, María, que te ganaste esta convocatoria, te ganaste estos fondos, lo estamos logrando. Así que bravo, bravo por el team de PARI, bravo por el team de Neurociencias en Panamá y bueno, vamos. ¿Qué más? Tenemos a 2 personas más muy importantes dentro del equipo.
en backstage. Voy a traer a la primera, que es Sofía. Yeah. Así que bueno, ahí, introdúcela. Bueno, Sofía es nuestra asistente de investigación de la unidad clínica del Centro de Neurociencias. Es también nuestra mano derecha e izquierda porque nos apoya en absolutamente todo lo que hacemos. Sofi, cuéntanos de ti. Hola, muchísimo gusto. Como ya saben, soy la asistente de investigación del Grupo PARI. Y bueno, pues estoy muy emocionada de que estamos aquí y que estamos utilizando estas plataformas para llegarle a las demás personas. Yo me gradué de psicología en 2019 y con un minor en ciencia biológica. Entonces estoy muy emocionada de poder estar en contacto con tantas personas que me puedan ayudar a crecer dentro de la neurociencia, que es la carrera que yo quiero seguir más adelante. Entonces les dejo con los demás. Sí. Bueno, y por último y no menos importante tenemos a Julio Flores. Hola, buenas noches a todos y todas. Un gusto estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, yo empecé en la unidad clínica también con PARI. Luego me moví estoy con la doctora Carreira ahora. Y bueno, aprendiendo muchísimo. El Grupo PARI me ha enseñado bastante. Ya saben, síganos en Memoria y Salud, también las redes de Indicasat. Siempre estamos subiendo contenido de envejecimiento exitoso y también cómo manejar el estrés en la pandemia. Así que, bueno, espero que disfruten el evento en toda la semana y ya saben, pregunten todo lo que puedan, que esto es una súper oportunidad con neurocientíficos neurocientíficos panameños, así que lo disfruten. Bueno, creo que Julio ha dicho algo interesante. Pueden hacer, después al final del live, pueden anotar sus preguntas. Pueden hacer la pregunta ya sea por Facebook o por Instagram. Vamos a estar anotándolas y vamos a hacer que nuestros científicos contesten todas las preguntas que ustedes tienen. Y bueno, creo que vale la pena también, María, que menciones a los que no están aquí del Grupo PARI, pero también son parte. Así que bueno, te dejo esa parte a ti. Claro que sí, aprovecho y les cuento del calendario de eventos. Como saben, hoy es nuestro evento de introducción y vamos a hacer un poquito de docencia, qué deben saber de su cerebro, cómo funciona, qué son las cosas que son verdad y cuáles son los mitos asociados al cerebro. Los eventos del martes y el jueves son eventos de preguntas y respuestas. Realmente lo que buscamos en la Semana del Cerebro es acercar el conocimiento y la investigación que nosotros hacemos a nuestra comunidad, a la población panameña. Entonces queremos hacer amplio espacio para que traigan sus preguntas, nos hagan todas las preguntas que quieran hacer, se queden sin ninguna duda respecto al cerebro y cómo está respondiendo el cerebro ante la pandemia. En este año en específico, ese ha sido el tema que hemos elegido. Así que para esto hemos buscado expertas. El martes, es mañana, en este mismo horario vamos a tener una médica experta en sueño, en dolor y en COVID, la doctora Eka Pérez Franco. Ella viene preparada para responder todas sus dudas en cuanto a COVID, tratamientos, por qué no dormimos bien, por qué sentimos dolor, qué pasa con todos esos síntomas que estamos experimentando con COVID. Y el jueves tenemos a una experta neuropsicóloga, la doctora Emeline Sánchez, que es además la directora de la Clínica Neuropsicológica, que es una súper crack, es súper docente y sabe todo lo que se puedan imaginar de las funciones del cerebro y cómo esas funciones cambian no solamente por la pandemia, sino también cómo cambian en tiempos modernos, por ejemplo, con la televisión, con las horas de teléfono, qué le está pasando a nuestro cerebro. Así que lo que queremos es que queremos invitarlos a que vayan pensando en estas cosas y todas esas dudas que han tenido respecto al cerebro, cómo funciona y cómo funciona en tiempos de COVID, nos las pongan aquí abajo en los comentarios. Los comentarios pueden ser en Instagram o pueden ser en Facebook, pueden ser en la cuenta de Memoria y Salud o pueden ser en la cuenta de Indicasat AIP. En las 4 cuentas estamos recibiendo todas las consultas, todas las dudas y todas las preguntas que tengan. Y lo que queremos es poder responderle a nuestra comunidad panameña. Finalmente, el viernes tenemos un evento más relajado, un Happy Brain Hour,
vamos a estar todos los que ven, los que han conocido hoy, nuevamente con ustedes. Vamos a hacer una dinámica en Zoom ese día porque queremos darles premio por participar, queremos interactuar con ustedes directamente y queremos también aprovechar la oportunidad para hablar con la gente joven, los jóvenes de Panamá que quieren estudiar el cerebro, que les interesa la carrera de neurociencia, no importa que sean psicólogos o veterinarios o biólogos o químicos, realmente los neurocientíficos somos muy diversos y ese es el momento perfecto para interactuar y escuchen nuestras historias y nosotros escuchemos las de ustedes y vayamos haciendo un poquito de comunidad neurocientífica en Panamá. Con esto paso a decirle unas cuantas cosas más de la semana. A ver si encuentro mi cursor. A ver, que me pierdo por aquí. Ok, un par de cositas más de la semana. En las cuentas de Memoria y Salud de Instagram vamos a tener 2 posts diarios. Una son las recomendaciones diarias. Y estas son recomendaciones basadas en evidencia, basadas en los estudios que hacen neurocientíficos en el mundo y relacionadas a cosas que vivimos todos los días. También estamos haciendo, acá les pongo un ejemplo en naranja, de infografías. Estas son de repente curiosidades que podemos tener, por ejemplo, qué le hace la música a nuestro cerebro o cómo envejecemos bien. Ese tipo de preguntas las queremos responder para ustedes también en la semana. Y este ha sido un trabajo súper extensivo de precisamente todo nuestro grupo de investigación, los estudiantes, nuestros pasantes, nuestros asistentes de investigación se han dedicado muchas horas a esto, así que búsquenlo en nuestras cuentas, coméntenos, déjennos preguntas que queremos responder. Además, quiero rápidamente contarles que tenemos un grupo de lujo que nos ha permitido hacer todos estos eventos. Los científicos no sabemos mucho de la tecnología, así que nos hemos apoyado en este grupo de individuos que nos han ayudado con todo lo que es diseño gráfico, diseño creativo. Rita es la directora de diseño creativo de Indicasat. Juan Luis es nuestro cameraman y Fede que nos está ayudando con estos eventos en live que no sabíamos cómo hacer hasta este momento. Con eso, quiero empezar la semana formalmente, la Semana del Cerebro, con la introducción a todos los eventos. Y paro rapidito para preguntarle a nuestro host, Alci, si se me olvidó mencionar algo o estamos listos para seguir. Bueno, creo que antes puedes mencionar gracias a quién estamos aquí, ¿no? Como decir, nuestros patrocinadores. Ah, bueno, sí, lo dejé al final, pero tienes razón. Este evento es posible por fondos internacionales de la Fundación Dana y de la organización conocida como IBRO, que es la Organización Internacional de Investigación en el Cerebro. Son fondos dedicados exclusivamente a la Semana del Cerebro o el Brain Awareness Week, y son fondos que por primera vez Panamá ha concursado y ha logrado obtener para traerles toda la información que van a tener esta semana. Eso se los vuelvo a contar al final, pero realmente esto ha sido un patrocinio internacional, así como también de parte de Indicasat, que nos apoya con la logística muchísimo. ¿Te parece? Bueno, por último, Ciencia en Panamá, por supuesto, ¿no? Todos estamos haciendo ciencia, así que es importante mencionarlo, que nosotros, hay un movimiento en Panamá que se llama Ciencia en Panamá, en el cual estamos promoviendo cada vez que hacemos este tipo de eventos, que se haga ciencia en Panamá. Así es, que se hace. Estamos activos. Entonces, empecemos con qué debes saber de tu cerebro. Empiezo diciéndoles que esta semana está dedicada a este pequeño órgano que llevamos todos en la cabeza, dentro del cráneo. Realmente es una parte muy pequeña de todo nuestro cuerpo, pero sin duda es lo más hermoso, el órgano más hermoso de todo el cuerpo. Y no solamente porque se los dice una neuro, sino porque realmente es un órgano extremadamente complejo, muy, muy complicado, tiene muchas funciones, cumple muchas funciones y además es el misterio más grande del cuerpo humano. Sabemos bastante del cerebro, pero lo que no sabemos
es muchísimo, muchísimo más. Entonces tenemos mucho para aprender y para aprender del cerebro es necesario investigar cómo funciona el cerebro. Así que esta semana está dedicada a lo que ya sabemos y lo que nos hace falta aprender. A ver. ¡Ay, se me enreda! A ver. Se me enreda mi presentación. Ok. Hablemos entonces del cerebro. Esta es una visión desde arriba, como si viéramos la parte de arriba de nuestra cabeza, estamos mirando hacia abajo. Y lo que sabemos es que el cerebro es apenas 2% del peso corporal. O sea, que es unas cuantas libritas comparada a todas las otras libritas que tenemos. Es muy pequeño, 2% es una cantidad muy pequeña. Sin embargo, requiere más o menos 1/4 de todo el oxígeno que entra en nuestro cuerpo. Nosotros respiramos usando los pulmones y realmente 25% de todo ese oxígeno que ingresa se dedica exclusivamente al cerebro. Además de eso, requiere aproximadamente 15% del gasto cardíaco en reposo, es decir, necesitamos mucho flujo sanguíneo para llevar ese oxígeno y esos insumos que necesita el cerebro para funcionar bien. ¿Qué más necesita el cerebro? El cerebro necesita aproximadamente de 60 a 70% del consumo diario de glucosa. Es decir, que realmente es un cerebro que está metabólicamente muy activo, es un órgano muy activo que requiere mucho de nuestro cuerpo. Y es aquí el primer punto y el punto creo que más importante de lo que les quiero compartir hoy, que es que la salud del cerebro depende de la salud del cuerpo. En la medida en que nosotros podamos oxigenar bien nuestra sangre, en la medida en que podamos tener un flujo sanguíneo adecuado, que nuestro corazón bombee la sangre como debe, y en la medida en que podamos producir glucosa efectivamente, vamos a tener un cerebro más sano, una función cerebral ideal. Entonces, para cuidar el cerebro, tenemos que cuidar todo nuestro cuerpo. Eso es lo más importante que quiero dejarles hoy. Si no me escuchan más nada, eso era lo primero y lo más importante que les quería decir. Ahora, vamos a entender un poquito más el cerebro. Vamos a agarrar un microscopio y vamos a ver el tejido del cerebro directamente. Si hacemos eso, veríamos algo como esto. Esta es una de las primeras representaciones que se hizo del cerebro de Santiago Ramón y Cajal. Realmente es hermosa, pero creo que lo primero que notamos es que es un real enredo. O sea, esto es un guacho y no se entiende qué es nada ni nada. Pero vamos a prestarle atención a estos circuitos para enseñarles que en el medio de todo este enredo realmente hay células. Y estas células pues tienen a veces unas formas medias ovaladas, medias triangulares de repente, tienen unas formas extrañas, pero lo más importante de estas células no es su forma, es que ellas sueltan, como quien dice, unas raíces, lo que le llamamos proyecciones. Entonces, el secreto más importante del cerebro es que sí, depende de sus células. Estas células se llaman neuronas, pero depende mucho más de que esas neuronas se conecten con otras neuronas. Central para la función del cerebro es que entre las células hayan muchas conexiones y que esas conexiones se hablen adecuadamente. Vamos a hablar de estas conexiones un poco más, porque resulta que estas conexiones pues cambian. O sea, en esta foto vemos todo estático, pero realmente las conexiones entre neuronas son muy dinámicas y pueden cambiar y cambian mucho a lo largo de nuestra vida. Bien, aquí les enseño dos figuras, una en grande que nos enseña más o menos la misma imagen que vimos anteriormente. Ahora la estamos viendo en función del tiempo del desarrollo humano. Por un lado vemos que la primera imagen está en 36 semanas de gestación y seguimos entonces cuando recién nacemos, cuando tenemos 3, 6 meses, 2 años, 4 años y 6 años. En el panel superior derecho vemos la misma información, solamente que la hemos graficado
poniendo en el eje acostado o el eje horizontal los mismos tiempos que vemos en la imagen. En el eje vertical, el que está parado, vemos un número y ese número, a mayor conexiones, mayor va a ser el número, y a menor conexiones, menor va a ser el número que se ve representado en la imagen. Entonces, ¿qué podemos ver así, de grosso modo, si nos enfocamos en las imágenes? Primero, que cuando recién nacemos, tenemos la gran mayoría de células ya en lugar. Esa es una de los temas del cerebro, que realmente nacemos con la mayoría de las células que vamos a tener en toda la vida. Pero lo que vemos, además, es que en los primeros meses de vida hacemos muchísimas conexiones. Pasamos de tener casi muy pocas a tener muchas en un tiempo muy pequeño de vida. A los 2 años aún tenemos muy pocas habilidades que podamos decir como seres humanos. Apenas estamos empezando a hablar, de repente podemos ya caminar, estamos empezando a aprender a vivir en sociedad, jugar con otros, jugar con juguetes. Estamos en el pico del desarrollo infantil. Entonces, este es un proceso que acompaña este desarrollo infantil y que muy importantemente, en algún momento, aproximadamente entre los 4 y 6 años, solamente vamos a mantener las conexiones que nos son útiles, que nos sirven. Al comienzo, hacemos conexiones de más, estas conexiones se llaman sinapsis, por eso le llamamos formación sináptica, y luego hacemos una poda, o sea, recortamos las cosas que no nos sirven y solamente mantenemos las conexiones que sí son necesarias para que el cerebro funcione bien. Entonces, bueno, esto pasa cuando somos niños, cuando realmente estamos desarrollando todas las habilidades que vamos a tener como adultos, pero también pasa y también se modifica por el ambiente. Entonces, el proceso de conexiones entre neuronas va a depender del entorno, va a depender de la experiencia. Por un lado, vamos a imaginarnos que tenemos unos ratoncitos y les damos agua y comida, tienen un espacio donde vivir y no proveemos más nada. En términos prácticos, eso es suficiente para sobrevivir. Pero cuando vemos cómo se ven esas conexiones, cómo se ven esas neuronas, vemos que han formado muy pocas raíces. Entonces es como un árbol que tiene pocas raíces, con cualquier vientecito se nos va a caer. Lo mismo pasa con la función del cerebro. Si no tenemos buenas raíces, si no tenemos raíces profundas, el cerebro no va a funcionar como debe. Y esto lo vemos en muchas especies, no solamente en los humanos, nos pasa también, por ejemplo, con nuestros perros domésticos o animales domésticos en general. Por otro lado, si proveemos un ambiente que llamamos en la investigación enriquecido, un ambiente donde tenemos actividad física, como la ruedita, donde tenemos compañeros para interactuar, donde tenemos juegos, donde tenemos texturas diferentes, donde tenemos retos, entonces vamos a ver que las neuronas sueltan muchas raíces. Esos árboles están súper contentos, van a formar raíces muy profundas, raíces muy fuertes y van a ser muy robustos para la vida. Vamos a tener mejor función de ese cerebro. Así es que tenemos mecanismos de cerebro que nos permiten conexiones, que nos permiten la función que debe cumplir el cerebro, y además son cambios, son maleables o pueden cambiar con el ambiente o el entorno. Y en general, a esto le llamamos, en términos de investigación, neuroplasticidad. Y no es más nada que decir, las neuronas pueden decidir que, aguanta, necesito limpiar porque tengo proyecciones que no me sirven y eso me está gastando energía, y tengo proyecciones que necesito hacer más fuertes porque esas sí son importantes. Y quizás necesito conexiones nuevas porque quiero aprender cosas nuevas, quiero tener nuevos circuitos de acción. Entonces, eso es lo que llamamos la neuroplasticidad, esa capacidad que mantiene el cerebro de reorganizarse y de crear conexiones nuevas cuando es necesario. Y lo que les quiero recalcar, y este es el segundo mensaje importante de la noche, la única cosa que me interesa que se lleven, aparte de que tenemos que mantener el cuerpo sano, es
que esta plasticidad es de por vida. El cerebro es plástico a lo largo de la vida, aunque hayan menos células, aunque no esté funcionando óptimamente, siempre podemos invocar plasticidad en el cerebro y podemos reorganizar y crear conexiones. Eso no es fácil y se convierte un poquito más difícil en cuanto vamos avanzando en edad, pero sí se puede y es necesario como que digamos poner a nuestro cerebro a hacer ejercicio para lograr mantener la plasticidad que requiere. Un ejemplo clásico de eso es que si vivimos una vida sedentaria, donde nos pasamos sentados en el sofá viendo tele, vamos a tener muy pocas conexiones en las neuronas. Pero si vivimos una vida activa, donde estamos haciendo ejercicio constantemente, le estamos dando oxigenación, le estamos dando esa glucosa al cuerpo, le estamos dando ese flujo sanguíneo que necesita, entonces vemos que esas neuronas van a verse muy robustas, van a hacer muchas conexiones y el cerebro va a estar mucho más sano. Así que bueno, esas son las cosas que les quería decir del cerebro. Claro que el cerebro no está solo, no es una isla, no está allá en nuestra cabeza solito. Él resulta que se conecta realmente a todo el cuerpo y lo hace mediante la espina dorsal, que es tejido nervioso que nos recorre todo el cuerpo y que a su vez se conecta entonces a nervios y ganglios que están sensando todo el cuerpo. El cerebro recibe información de todo el cuerpo y además coordina la actividad de todo el cuerpo. Déjenme enseñarles cómo. Por una parte, si yo pienso, me quiero parar a hacer ejercicio porque estoy emocionada que la doctora me dijo que si hago ejercicio mi cerebro va a estar más sano, entonces su cerebro le va a decir a los músculos, oigan, párense y vamos a movernos así o así. Eso es un movimiento voluntario, yo lo estoy pensando, pero a la misma vez el cerebro va a estar haciendo el trabajo de decirle al corazón, tenemos que bombear más porque nos estamos moviendo, vamos a hacer actividad física, tenemos que oxigenar más, vamos a activar los pulmones. Y como estamos ocupados con esto, vamos a decirle al estómago que no se preocupe, que deje esa tarea para más tarde, porque necesitamos prestarle atención a esta otra actividad. Esos todos son actividades, digamos, involuntarias, es decir, yo no tengo que pensar, oye, corazón, bombea más rápido para que eso ocurre de una manera espontánea. Entonces se estarán preguntando, bueno, yo creo que María está loca porque yo no tengo que pensar en que mi corazón bombee y mi corazón bombea. O sea, que cómo es que el cerebro, que es el que uso para pensar, también está involucrado y está controlando mis funciones vitales. Y para eso les quiero contar que realmente el cerebro de nosotros es absolutamente magnífico. En esta lámina les enseño lo que se llama un plano medio sagital. Imagínense que nos cortamos el cerebro por la línea de la nariz entre los ojos y lo abrimos y miramos en el centro. Si hacemos eso, vemos muchas estructuras, muchísimas estructuras con funciones muy diversas, pero las podemos segregar en tres, digamos, secciones del cerebro o tres tipos de cerebro. En primer lugar, está el cerebro reptiliano, aquel que se ocupa de todas esas funciones que les dije que son vitales, pero de las que no tenemos que pensar. Esta parte de nuestro cerebro está exclusivamente dedicada a esas funciones y funciona solito, independiente, activo todo el tiempo. Por otra parte, en el color verde vemos lo que es el cerebro mamífero. El cerebro mamífero nos empieza a dar esas cualidades de mamíferos como son la emoción, como son los sentimientos, nos permite, ahora nos dan estructuras de aprendizaje que nos permiten aprender y de motivación que nos permiten hacer cosas por voluntad. Finalmente, y esta es la parte más importante del cerebro para los humanos, es la neocorteza. Esta es la responsable de las funciones que nos definen como humanos. Entonces, en la neocorteza vamos a encontrar, por ejemplo, la cognición, que son todas las habilidades del cerebro, las funciones del cerebro que pensamos. Nos da como, por decir, el lenguaje, nos permite experimentar la información sensorial, nos permite razonar, es, por ejemplo, donde está la personalidad,
donde tenemos la capacidad de usar lógica en nuestras vidas. Así que realmente este es lo espeso del chicheme del cerebro. La neocorteza es lo que nos define como humanos, es la más compleja y la que más actividad constante tiene. Y pues realmente todas esas funciones están bastante localizadas en términos anatómicos. Tenemos partes del cerebro, como la parte de atrás del cerebro, que está exclusivamente dedicada a la información sensorial de visión. Justo adelante en amarillo ven la sección parietal, en donde tenemos otros sentidos. Abajo de eso, la corteza temporal en verde, en donde procesamos, por ejemplo, lo que escuchamos, donde procesamos las memorias, donde tenemos centros de aprendizaje. Y la parte frontal, que es lo más espeso del chicheme todavía, que es realmente lo que los humanos hemos desarrollado de una manera espectacular y que nos da aquellas funciones cognitivas que tanto hablamos, el razonamiento, las emociones, poder prestar atención, como en la noche de hoy, poder expresar las ideas claramente utilizando el lenguaje. Así que esta es una introducción muy breve al cerebro, con ojos de maravilla, porque me parece el órgano más hermoso de todos los órganos del mundo mundial. Y nos falta mucho por conocer aún. Brevemente, en lo que se prepara mi colega Armando, les quiero contar rápidamente, aquí están los logos de Dana Foundation, están los logos de IBRO, y está el logo del Brain Awareness Week, que es el evento de la Semana del Cerebro, y es el evento en el que estamos participando por primera vez desde Panamá, con mucha emoción y con mucho por compartir. Queremos agradecer también a Indicasat, que es fundamental en todo lo que hacemos, a Ciencia en Panamá, que es nuestro partner en divulgación, que es quien realmente nos ha impulsado a divulgar la ciencia a la comunidad y salirnos un poco de los laboratorios. Quisiera también agradecer a SUNACYT y al Sistema Nacional de Investigación. Muchos de los que estamos participando esta noche somos miembros y realmente es un apoyo diario constante que tenemos y es muy valioso en términos de investigación y de poder crear potencial humano de manera local, mediante estudiantes y tesis y proyectos y voluntariados, y eso todo nos apoya mucho el SNI. La UMA también es nuestra aliada en investigación y pues nos apoya mucho en este evento también, nos han dado muchos insumos para este tipo de eventos. Y aparte de este evento, pues también tenemos partners que quiero reconocer. Generalmente los estudios que llevamos a cabo de investigación ocurren con el apoyo incondicional de muchas unidades de la Caja del Seguro Social, con financiamiento nacional e internacional y con muchos programas de becas y programas para pasantías de estudiantes en los que siempre estamos dispuestos a ayudar y siempre estamos buscando gente interesada que quiera maravillarse con el cerebro, así como hacemos nosotros. Así que con eso les agradezco la atención y le paso el escenario a mi colega Armando. Gracias, María. Muy buena tu presentación. Gracias por eso. Yo voy a ver si comparto un poco mi presentación rápidamente. Sí. Creo que tenemos que cambiar la pantalla. Sí. Necesitamos a nuestro host, Alci, que nos ayude ahí con el cambio de pantalla, porfa. Si se acaban de unir, hemos dado la primera mitad de la charla de introducción a la Semana del Cerebro y vamos con la segunda mitad por el neurobiólogo, el doctor Armando Castillo, que es investigador en Indicasat IP y que es además docente en la Universidad de Panamá, en la Facultad de Biología. Él nos va a contar sobre algunos mitos del cerebro, porque hay muchas cosas que uno escucha por ahí que se pregunta si es verdad o no, y realmente este es el espacio perfecto para decir, para compartir qué dice la neurociencia, qué dice la evidencia de esos mitos.
Gracias, María. Bueno, yo les voy a compartir también un poquito de explicación sobre el cerebro y vamos, a medida que voy explicando, vamos a ir presentando algunos mitos importantes que increíblemente están muy arraigados en lo que es la cultura popular y es un poco difícil sacarlos de esa cultura popular para ponerlos en contexto científico. Hoy vamos a tratar de hacer ese ejercicio y si alguno tiene una pregunta en el chat, pueden hacer las preguntas en el chat rápidamente, trataremos de responderlas al final. Como ya la doctora María mencionó, el cerebro es un órgano muy especializado, ¿verdad?, que se encarga de controlar todas las funciones, tanto conscientes, inconscientes y homeostáticas de muchos seres vivos. Los cerebros, como la doctora mencionó, están compuestos de una unidad básica que se llama la neurona. La neurona es una célula especializada en procesar información. Él recibe información, la procesa y se la pasa a otras neuronas. Entonces, esto lo hace a través de estas ramificaciones, ¿verdad? Que nosotros llamamos dendritas y axones, y a través de conexiones eléctricas que se dan y químicas que se dan entre estas células especializadas, ¿verdad? Y se dan a través de lo que nosotros llamamos la sinapsis. Ya la doctora María explicó un poco de lo que se trata en la sinapsis, pero en la sinapsis básicamente ocurre todo lo que es la comunicación entre estas células nerviosas. Como ustedes pueden ver aquí, existen diferentes niveles de organización para la formación de un sistema nervioso, ¿verdad?, antes de que lleguemos a lo que nosotros conocemos como el cerebro. Entonces tenemos una neurona, ¿verdad? Esas neuronas se unen en pequeños circuitos, y esos pequeños circuitos luego se ensamblan en circuitos mucho más grandes. Y cada uno de estos circuitos procesa información de manera diferencial. Hay circuitos que se encargan de procesar información que viene de los sentidos, otros que se encargan de procesar información sobre los movimientos, y así a medida que cada uno de estos tejidos se van uniendo, van formando tejidos mucho más grandes, como por ejemplo este que ustedes ven aquí, que es una estructura que se llama el hipocampo, que tiene que ver con la formación de memoria temprana en los seres humanos. Entonces, aquí tenemos nuestro primer mito, ¿verdad? Como ustedes vieron en mi explicación, las neuronas se juntan para formar tejidos y formarse sistemas nerviosos. Y uno de los mitos, el primer mito que uno se encuentra en el estudio de la neurociencia es que solo los humanos tienen cerebro, lo cual no es cierto, porque incluso los nidarios, que ustedes conocen comúnmente como aguamalas, tienen un sistema nervioso primitivo, una pequeña red de neuronas que controlan el movimiento y la vida de ese animal. Las estrellas de mar también, las planarias, las abejas, los insectos en general poseen un sistema nervioso con un cerebro centralizado. Los pulpos altamente inteligentes, poseen un sistema nervioso muy complejo, poseen gran inteligencia. Y luego tenemos obviamente a los mamíferos, ¿verdad?, de los que los humanos formamos parte, que tenemos un cerebro bastante evolucionado y centralizado. Entonces, la mayoría de los seres vivos que nosotros conocemos poseen un sistema nervioso. Y este sistema nervioso evolucionó para cumplir una función bien particular. A medida que los animales se iban volviendo más grandes, las células que estaban más alejadas necesitaban algún control centralizado. Entonces, aquí aparecieron los sistemas nerviosos. Entonces, nuestro primer mito, que solo los humanos tienen cerebro, no es cierto. Muchos de los animales multicelulares poseen un sistema nervioso y lo utilizan para cumplir sus funciones diarias. Exactamente las mismas funciones que mencionó la doctora María, las mismas funciones son cumplidas en estos pequeños animales, ¿verdad? Y así los sistemas nerviosos evolucionan, ¿verdad? Estos circuitos evolucionan y tenemos una variedad enorme de sistemas nerviosos de muchos animales, inclusive pequeños gusanos, como un gusano microscópico que se llama C. elegans, posee un sistema nervioso de 300 células más o menos. La mosca también tiene un sistema nervioso que es especializado para hacer mosca, ¿verdad? Es perfecto para hacer mosca. Y luego tenemos el cerebro humano, ¿verdad?, que es especializado para el estilo de vida que nosotros llevamos. Cada uno de estos circuitos evolucionó para cumplir un papel específico en el ambiente. Entonces no podemos decir que hay un cerebro que sea mejor que el otro, porque por lo menos la mosca está muy feliz con su cerebro porque es perfecto para hacer mosca. Y aquí viene nuestro segundo mito, ¿verdad? Entre más grande sea tu cerebro, más inteligente eres. Esto es un mito que viene desde los tiempos de la frenología, que era donde se medía porciones del cráneo de una persona y te decía si eras, medían tu personalidad hasta tu inteligencia. Esto no es cierto tampoco.
De hecho, si comparamos el cerebro humano, este que tenemos aquí a la izquierda, con el cerebro de un elefante, ustedes van a ver que el cerebro del elefante es mucho más grande. Nosotros sabemos que los elefantes son altamente inteligentes, pero si lo comparamos con la inteligencia de un ser humano, ahí ya vamos viendo que este mito no se mantiene. No solamente eso, si comparamos el cerebro de un ser humano moderno, de un Homo sapiens sapiens, y el de un Neandertal, el Neandertal tenía un cerebro más grande, un 15% más grande, en volumen total, y en tamaño relativo también era mucho más grande. Es decir, que en proporción a su tamaño, los neandertales tenían un cerebro que era relativamente mucho más grande que el cerebro de los seres humanos. Entonces, aquí vamos viendo, los neandertales se extinguieron, quién sabe por razones, pero obviamente no sobrevivieron. El Homo sapiens sapiens sí sobrevivió. Entonces, eso habla un poco sobre el desarrollo de los cerebros en este aspecto. El elefante africano no solamente tiene un cerebro más grande, sino que tiene una mayor cantidad de neuronas. El cerebro humano tiene alrededor de 85 billones de neuronas, mientras que el elefante africano tiene alrededor de 205 billones de neuronas. Entonces tiene el triple de neuronas que un ser humano, pero el elefante africano no lo vemos componiendo sinfonías ni escribiendo poemas, ¿verdad? Son sumamente inteligentes, pero su inteligencia no se compara con el del ser humano en este caso, a pesar de que el ser humano tiene una menor cantidad de neuronas y su cerebro es mucho más pequeño. Tampoco, por ejemplo, este animalito que es la musaraña, que tiene un cerebro que es el más grande relativo al tamaño del animal. Es decir, que este cerebro representa el 10% del peso total del animal. Recuerden que la doctora María le dijo que nuestro cerebro, el ser humano, representaba más o menos el 2% del peso total del cuerpo humano. Este animalito, el cerebro pesa alrededor del 10% del tamaño total del animalito. Entonces es un cerebro enorme para un animal tan pequeño. Y también tiene un conteo, una densidad de neuronas muy altas. Y eso no quiere decir que este animalito sea más tonto o menos tonto que otro animal, ¿verdad? Entonces este mito de los tamaños no se sostienen. Y, por ejemplo, si ustedes quieren comparar entre humanos, entre Homo sapiens sapiens, les tengo una noticia. El cerebro de los humanos ha ido disminuyendo su volumen a medida que hemos ido evolucionando. Desde hace 40.000 años, el cerebro de los humanos ha perdido alrededor de 15% de su volumen original. Pero esto no quiere decir que el Homo sapiens de hoy en día sea más tonto que el Homo sapiens de hace 40.000 años, ¿verdad? De hecho, en los últimos 300 años se ha dado la revolución tecnológica más grande en la historia de la humanidad, ¿verdad? Y es con un cerebro que en volumen es relativamente más pequeño. Entonces, el mito de que el tamaño del cerebro afecta a tu inteligencia tampoco funciona en este caso. Siguiendo con el siguiente mito, mucho se habla sobre las funciones del cerebro. Y si ustedes vieron, la doctora María presentó una gráfica donde presentaba que nuestro cerebro está dividido en 2 hemisferios. Mucho se habla de esto hoy en día, de que el cerebro derecho es el lado creativo, mientras que el cerebro izquierdo es el lado lógico del cerebro. Y esto lo podemos encontrar en todos lados. Yo lo he visto hasta en libros de texto. Y ustedes, una búsqueda rápida en Google, le van a aparecer miles de estas ilustraciones, ¿verdad? 2 hemisferios, 2 funciones distintas. Un lado que se encarga de la parte abstracta y creativa de la imaginación, y el otro que se encarga de las matemáticas y las ciencias duras. Este mito tampoco es cierto. Este mito está basado en la interpretación errónea de estudios que demuestran que los hemisferios se especializan en ciertas funciones específicas. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo se especializa en la función de la vocalización y el habla, mientras que el hemisferio derecho se encarga de la función visual y espacial, ¿verdad? Pero sin embargo, para que estas funciones se cumplan, ambos hemisferios del cerebro tienen que trabajar en conjunto para lograr esto. Entonces, este aspecto de que el cerebro izquierdo hace una cosa creativa, mientras que el derecho hace otro tipo de funciones, tampoco es cierto. Entonces, es importante llevar estos mensajes porque este mito en especial está muy generalizado, está en todos lados. Y incluso
se ha adaptado hasta para tipos de enseñanza, entrenamientos, entrena tu cerebro izquierdo, entrena tu cerebro derecho. Eso no funciona. El cerebro funciona como un todo, una unidad. Es una unidad y todos los procesos, ya sea creativos o lógicos, se requieren de ambos hemisferios para que esto funcione. Bien. Y en el mismo sentido, este es otro mito que está muy popularizado, especialmente por recientes películas como Lucy, ¿verdad? Donde se dice que solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro. Eso tampoco es cierto. Cuando la doctora María presentó su primer slide sobre el cerebro, ella mencionó que nuestro cerebro solamente pesa el 2% del tamaño, del peso total del cuerpo, pero consume un montón de energía, ¿verdad? De 60-70% de la glucosa, 25% del oxígeno, 15% de la función cardíaca. ¿Por qué usted gastaría tanta energía en su cerebro si solamente va a utilizar el 10% del mismo? Eso no tiene ningún sentido. En realidad su cerebro está 100% activo todo el tiempo, incluso cuando usted duerme. Su cerebro tiene que mantener no solamente las funciones inconscientes, ¿verdad?, de su cerebro, de su cuerpo, ¿verdad? Todo, la respiración, el corazón latiendo, etcétera. Todas las funciones que usted no está pensando para mantener la homeostasis, sino tiene que recoger toda la información sensorial del ambiente que está a su alrededor, hacer los procesamientos y luego ejecutar comportamientos. Al usar el 10% del cerebro, esto no es posible. Todas las conexiones que ustedes ven aquí de la corteza cerebral, que se llaman los ganglios basales, el cerebelo, el tallo encefálico, todo está activo todo el tiempo. Su cerebro está activo todo el tiempo para mantenerlo vivo. No crean en este mito del 10%. Si es verdad, el cerebro es plástico, puede formar conexiones nuevas todo el tiempo, puede establecer nuevas funciones. Aquí es donde viene lo que nosotros llamamos aprendizaje. Pero el cerebro siempre está activo todo el tiempo. Entonces, como les mencioné, ¿por qué solamente gastar tanta energía si solamente vas a usar el 10%? Eso en la ciencia simplemente no funciona. Su cerebro está activo siempre, al 100%. Incluso cuando usted duerme, se está reparando y está aprendiendo. Entonces, específicamente en regiones como el hipocampo, que es eso que ustedes ven aquí en esta gráfica, donde se forman las memorias tempranas, hay mucha actividad, o en el cerebelo, ¿verdad? Donde hay mucha actividad siempre. No hay regiones que descansan o se apagan completamente en un momento específico. Su cerebro siempre funciona, siempre está comunicándose, está formando nuevas sinapsis, nuevas conexiones, mientras corta otras que no necesita. Y todo esto requiere mucha energía. Por eso, como mencionó la doctora María, el cerebro gasta un montón de energía, ¿verdad? Es un procesador de información que gasta mucha energía, ¿verdad? Entonces, como yo les mencioné, su cerebro está activo todo el tiempo, recibiendo cosas como información sensorial, ¿verdad? Esa información sensorial llega a sus sentidos, es procesada por el cerebro y entonces usted ejecuta una función. En este caso, ustedes ven el cangrejito, yo les mencioné, muchos animales tienen sistema nervioso, el cangrejo ejecuta un comportamiento en respuesta a un estímulo. Entonces, nosotros los seres humanos siempre se nos han dicho en la escuela y está en muchos libros de texto que solamente tenemos 5 sentidos, ¿verdad? Que son el gusto, el tacto, la audición, el olfato y la visión. En realidad, su cerebro procesa mucha más información que estos 5 sentidos. En realidad, este es el quinto mito. ¿Solo existen 5 sentidos? Pues no, existen muchos más sentidos. Entre ellos podemos mencionar rápidamente el equilibrio, que tiene su propio órgano que se llama el órgano vestibular, que está cerca del oído. Por eso cuando la gente se golpea cerca del oído, pierde el equilibrio, no se pueden levantar. Es un órgano especializado, ¿verdad?, para mantener el equilibrio. También tenemos la termocepción, la habilidad que usted tiene para sentir frío y calor. Eso es un sentido aparte del tacto. De hecho, el tacto está dividido en 5 sentidos distintos, ¿verdad? Que tacto per se, que es simplemente tocar algo, sentido de la presión, la termocepción, que es frío y calor, ¿verdad? Y otro que se conoce como nocicepción, que voy a hablar más adelante. La interocepción, ¿verdad? Es lo que usted siente por dentro. Tengo sed, tengo hambre,
me siento mal. Son diferentes órganos especializados que se encargan de que usted sepa que usted siente hambre, siente sed o se siente mal, ¿verdad? Eso se llama interocepción. La propiocepción, si usted ha visto alguna vez algún bebé recién nacido, usted va a ver que sus movimientos son erráticos y que tardan un montón de tiempo en aprender dónde están sus manos, cómo mover sus manos, y esto se llama propiocepción, ¿verdad? Es el sentido de saber dónde están cada una de las partes de su cuerpo. Y usted puede realizar un ejercicio muy sencillo hoy en día. Usted puede cerrar los ojos y puede tratar de tocar sus dedos índices con los ojos cerrados, y usted siempre va a encontrar su dedo índice. ¿Cómo sabe usted dónde están sus dedos índices de ambas manos si tiene los ojos cerrados? Bueno, eso es un sentido. Tal vez nosotros estamos tan acostumbrados a ellos que no lo sentimos, pero existe y tiene órganos especializados tanto en las articulaciones como en los músculos que le dejan a usted saber dónde está la posición de las manos en cada momento. Y es por eso que los bebés tardan un montón de tiempo en aprender, porque todos esos movimientos erráticos que ellos hacen son para aprender dónde está la posición de sus manos. Entonces, esto es un sentido propio que también tenemos los seres humanos. La nocicepción, que es el sentido del dolor. El dolor es un sentido por sí solo. Y es muy interesante porque hay personas que nacen sin las terminaciones nerviosas que codifican para el dolor, y estas personas técnicamente no sienten dolor. Y es muy interesante porque estas personas tienden a sufrir muchos accidentes constantemente, ya que al no sentir dolor, ellos se exponen mucho más al peligro sin saber. Y siempre tienen algún tipo de heridas o algo así por el estilo. Nocicepción, ¿verdad? El sentido del dolor. Y este es uno de mis sentidos favoritos, que es la cronocepción, que es el sentido del tiempo. Y este varía mucho de persona a persona, y no solamente varía de persona a persona, sino que varía también dependiendo de lo que usted está haciendo. Si usted encuentra esta charla muy aburrida, por ejemplo, entonces usted va a decir que esta charla dura muchísimo. Pero si usted encuentra esta charla muy interesante, tal vez esta charla le vaya a durar muy poquito. Muy poquito. O cuando uno va a hacer un examen, por ejemplo, en la secundaria, el que se sabe el examen termina rápido y su tiempo pasó, pero el que no se sabe el examen, 1 hora pueden parecer 5 o 4 horas. Entonces, la percepción del tiempo es diferente para cada uno y depende de la situación, pero nuestro cerebro puede percibir el paso del tiempo. Existen otros sentidos de los que no vamos a hablar hoy, pero el mensaje que yo quiero que ustedes se lleven hoy, ¿verdad? Es que nuestro cerebro integra un montón de información todo el tiempo para mantenerlo usted vivo, en movimiento. No solamente a los seres humanos, sino a todos los organismos que tienen sistemas nerviosos. Entonces, muchos de estos mitos están generalizados. Incluso usted los ve en la televisión, son presentados constantemente. Y el mensaje que yo quiero entregarles hoy en día es que siempre sean curiosos, pregunten, ¿es de verdad esto es así? ¿Qué dice la literatura? ¿Qué dicen los expertos? No se deje llevar por falsos profetas que les vienen a decir básicamente mentiras para venderles algún tipo de producto o algo así por el estilo. Siempre busquen el lado científico, hagan preguntas todo el tiempo, busquen a los expertos. Y con esto quiero terminar dándole gracias a la doctora María por invitarme hoy a esta charla, y obviamente a todo el equipo de neurociencias de Indicasat. Los invito nuevamente a que nos acompañen toda la semana. Si tienen preguntas, háganlas en el chat y con mucho gusto podemos responderlas. Gracias, Armando. La verdad que genial tu presentación. Me ha tocado escucharte como docente en muchos lados y cada vez que te escucho, wow, increíble todo lo que sabemos del cerebro, lo fantástico que es, toda la capacidad que tiene y todo el trabajo que hace constantemente para mantenernos bien, para permitirnos experimentar el mundo, para sobrevivir, para aprender, para ser feliz. Esto es lo que teníamos preparado en términos de contenido. Hoy ha sido un poco largo porque queríamos darle una introducción bien amplia a la Semana del Cerebro y a conocer a tu cerebro. Creo que hoy se van conociendo un poco mejor
cómo funciona este hermoso órgano que tenemos aquí en nuestra cabecita. Tenemos algunas preguntitas por ahí. Ahora es el momento de que hagan preguntas. Si les queda alguna duda, si quieren aprender de algo más. Esta es la primera de muchas oportunidades que van a tener en la semana de hacer esas preguntas. Y para las preguntas quiero traer al resto del equipo, a la doctora Gaby, a la doctora Diana, a Julio. Una de las preguntas que nos hicieron es sobre el amor. ¿Dónde experimentamos el amor? ¿Cómo experimenta nuestro cerebro el amor? Y a ver, ¿quién nos la va a responder? Yo puedo iniciar si quieren, no tengan pena. Empieza tú y yo doy una perspectiva evolutiva del amor. Me encanta. Vale, yo voy a hablar un poquito del sistema. Resulta que en nuestro cerebro, es algo que no les conté hoy, pero además de todo lo que sí les conté de funciones, hay un circuito que está dedicado a el refuerzo, reward en inglés, y es también conocido como el sistema del placer. Es el sistema que nos hace sentir bien, que nos motiva para hacer las cosas que queremos hacer o hacer cosas que nos hagan sentir bien. Es un sistema que involucra varias partes de nuestro cerebro, muchas conexiones, muchas neuronas activas en muchas partes distintas, pero una de las características más importantes es que es un sistema basado en la dopamina. La dopamina es uno de los mensajeros del cerebro y es un mensajero que se activa cuando experimentamos placer. Cuando experimentamos placer, cuando comemos, cuando consumimos drogas, por ejemplo, es un sistema que pierde un poquito su función, bueno, pierde bastante su función cuando vemos, por ejemplo, cerebros adictos. Y también es un sistema que se activa cuando nos sentimos enamorados, cuando nos sentimos felices. Tenemos actividad dopaminérgica en el área de placer de nuestro cerebro y eso nos hace sentir bien, nos hace querer sentirnos enamorados nuevamente y buscar esa sensación desde nuestro ambiente. Sí, correcto. El sistema de gratificación, ¿verdad? Que se conoce como el sistema límbico, tú produces dopamina, te sientes feliz, es el mismo efecto que cuando comes chocolate o ganas, sacas una buena calificación en un examen. Resulta que este circuito, especialmente lo que se refiere al amor, evolucionó para mantener la mejor pareja genética que tú te puedas encontrar en tu vida. Y hay muchos estudios en perritos de las praderas, estos animalitos bien curiosos de América del Norte, donde hay un neurotransmisor, también un químico que se llama oxitocina. En estos perritos de la pradera, ¿verdad? La oxitocina está cuando se enamoran y encuentran su pareja, la oxitocina está en altos niveles se encuentra en altos niveles y este mismo químico se puede encontrar en casi la mayoría de los animales que son monógamos. Se le conoce como la molécula del amor, ¿verdad? Porque cuando se encuentra en altas cantidades, básicamente tienes una relación casi monógama y mucho enamoramiento. Cuando esta hormona, este químico baja en otros sistemas nerviosos, entonces ahí ya viene un poco el desenamoramiento, ¿verdad? Esto ocurre también en los seres humanos en menor perspectiva porque ocurren otras cosas en el cerebro más complicado, pero es súper importante esto para iniciar lo que es las interacciones amorosas. Así es, bueno, mencionamos dos cosas importantes, la dopamina, el circuito del refuerzo o del placer, y la oxitocina, que también se le conoce como la hormona del amor, y es una hormona, por ejemplo, que no solamente experimentamos con el amor romántico, pero que también es muy importante en la conexión, por ejemplo, entre mamá e hijo, se produce en altas cantidades cuando nace el bebé, y es parte de lo que facilita esa conexión, ese cuidado o esa necesidad de cuidado que experimentan las mamás.
Vamos a ver, la próxima pregunta que tenemos es, ¿a qué edad inicia la poda sináptica? Al comienzo de la charla hablamos que producimos muchas conexiones excesivas y en algún momento del desarrollo necesitamos ir cortando las conexiones que no nos sirven y solamente dejar las conexiones que son útiles para el cerebro. Eso se conoce como la poda sináptica. Y aproximadamente empieza a ocurrir, no es exclusivo que empiece a ocurrir desde los 2 años, pero más o menos a los 2 años tenemos más poda sináptica que formación de conexiones. Entonces ahora el balance va a ser a disminuir las conexiones de acuerdo a la actividad, de acuerdo al entorno, de acuerdo a los estímulos que estemos entonces experimentando cuando somos, cuando estamos en edades tempranas del desarrollo. Mary, tenemos una pregunta de la doctora Ivonne Torres, ahí la puse en pantalla. Creo que era en base a la pregunta anterior, dice, ¿esta experiencia dependiente de dopamina en el amor cambia con la edad? Interesante la pregunta, ¿no? Está interesante, interesantísimo la pregunta. A ver, pensemos un poquito en la dopamina. La dopamina, existe la señalización de dopamina, digamos, que hay un nivel, que es un nivel constante, normal, que le llamamos el nivel basal de dopamina. Siempre requerimos algún nivel, aunque sea muy mínimo, y las cosas que nos dan placer van a elevar la cantidad de dopamina que podemos experimentar de acuerdo a una experiencia. Estar enamorados, de repente tengo mucha dopamina muy rápido en mi cerebro, o como un chocolate bien rico y se alborota la dopamina en mi cerebro. La línea basal de dopamina puede cambiar en el tiempo, no estoy tan segura en términos de edad, pero sé que, por ejemplo, cuando experimentamos, por ejemplo, episodios de depresión, esa línea es baja. Estamos en un estado como hipodopaminérgico, tenemos menos dopamina de la que necesitamos para sentirnos bien, también ocurre con la serotonina, pero esos son cambios que sí ocurren, digamos, en el tiempo, no necesariamente asociados a la edad. La verdad, a la edad creo que le tengo que preguntar a Gaby. Yo en realidad no sé si hay datos sobre la dopamina y el amor con la edad. Hay que buscarlos definitivamente, seguramente alguien lo ha visto, pero lo cierto es que los niveles de depresión, esto sí es cierto, o sea, el reporte de depresión de adultos mayores que no tienen deterioro cognitivo es menor que los adultos en la edad mediana, por ejemplo. O sea que las personas reportan más depresión entre la edad adulta entre 30 y 60 años que las personas mayores de 60 años que no tienen deterioro. Así que no digo que las sean opuestas esas dos cosas, y yo sé que son diferentes sistemas de neurotransmisión, pero los adultos mayores tienen más conciencia de estar como en paz con la vida, por ejemplo, y no reportan los niveles de depresión que reportamos los que tenemos menos de 60 años. Así que pero habrá que verlo. Buena pregunta, Ivonne, gracias. Nos desconectamos en el IG. Ya estamos de vuelta. Hay una pregunta para Armando. Vale. Ajá, ¿A qué se puede deber? Ajá. ¿Qué se puede deber la disminución del tamaño del cerebro en la evolución del ser humano? Hay varias teorías, pero todas tienen que ver con la domesticación. ¿Qué es domesticación? Usted agarra un gato salvaje, lo domestica a través de muchas generaciones y ese gato salvaje, el gato domesticado, tiene un cerebro que es más pequeño que el animal salvaje. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes ven estos ojitos que apuntan hacia adelante, eso significa que nosotros somos depredadores o fuimos depredadores por mucho tiempo, eran cazadores recolectores. Cuando éramos cazadores recolectores hace 40.000 años, hace 35.000 años antes de que llegara la edad del hielo, teníamos que movernos en diferentes ambientes. Y al movernos en estos diferentes ambientes teníamos que no solamente estar pendientes de buscar comida, sino que no nos comieran, ¿verdad? Entonces, cuando descubrimos la agricultura, eso cambió un montón, porque ya teníamos una ingesta calórica que era más estable y ya no teníamos que movernos de lugar en lugar. Y esto permitió que iniciara un proceso de domesticación automático de nosotros mismos, ¿verdad? Ya no teníamos que ir moviéndonos nómadas alrededor del mundo,
sino que ya podíamos establecer ciudades, inició lo que es la cultura, todo esto. Y aquí al parecer una de las teorías es que ya no necesitábamos gastar un montón de recursos en nuestro cerebro en mantenernos vivos, ¿verdad? O escapar de depredadores. Y esto creó un momento de poda sináptica, que es lo que ya hemos mencionado varias veces, y que todos esos circuitos de sobrevivencia específicas se fueron podando y podando o redireccionando a otras funciones. Es una teoría, ¿verdad? Pero todo tiene que ver con el proceso de domesticación, y de hecho empezó justamente cuando descubrimos la agricultura. Nos quedamos quietos, teníamos un montón de alimentos para comer y desarrollamos otro tipo de habilidades, ¿verdad? Y una cosa curiosa, por ejemplo, hoy si usted ve nieve, o por ejemplo nieve, usted solamente tiene una palabra para nieve, pero si usted va a los esquimales que todavía viven allá en el norte, en lugares muy salvajes, ellos tienen 50 palabras para nieve, porque cada nieve es distinta, y ellos han aprendido que esa nieve no es la misma que esa nieve, porque ellos necesitan saber que esa nieve tiene características distintas para sobrevivir. Imagínense que usted llega a la nieve y que mira, esta nieve es X, B, Z, Y. ¿Verdad? No, ya nosotros no necesitamos eso. La gente que todavía vive en lo salvaje necesita esas habilidades. Pero nosotros aquí en la ciudad, bueno, usted necesita la habilidad para aprender a manejar y conocer la ciudad, pero eso se desarrolla mucho y tiene conexiones sinápticas para eso. Pero no necesita huir de un oso, no necesita saber hacia dónde se mueve la manada, cosas así. Ya usted le llega la noticia al teléfono, ¿verdad? Al Instagram, ya no tienes que pensar en eso. Entonces, este proceso de domesticación ocurre en todos los animales que son domesticados. Hay una reducción en el volumen total del cerebro. Gracias, Armando. Genial, genial tu respuesta. Queremos ir respondiendo otras preguntas. A ver, nos preguntan cuáles son las instituciones en las que puedes trabajar como un neurocientífico en Panamá. A ver si uno de nuestros jóvenes responde. Sofi, Julio, ¿qué dicen? Bueno, les puedo contar un poco mi experiencia. Yo contacté al grupo PARI del Panama Aging Research Initiative, que es parte de Indicasat IP, así que ese es como un lugar fijo, ¿no?, donde podrían escribir en las redes de Indicasat, al área de recursos humanos de Indicasat, que les gustaría hacer una pasantía, un voluntariado, porque también en Indicasat hay una parte básica que está muy enfocado en biología, en química, y también hay una parte clínica, que es donde está la doctora Britton, la doctora Diana, donde está Sofía, donde se hace investigación clínica con adultos mayores, enfocado en pruebas neuropsicológicas. Así que, desde mi punto de vista, esa es una oportunidad, pero también en la Universidad de Panamá existen algunos lugares donde se hace investigación clínica y relacionados con ansiedad, depresión, así que ese es otro punto. Diría yo que lo principal es la universidad donde estén, primero, enfocarse ahí, a ver dónde que tal vez los orienten, y de segundo diría yo que Indicasat IP. Gracias, Julio. Esta pregunta se la vamos a hacer a Diana, nuestra neuropsicóloga experta del grupo PARI. Dice, lo de que existen distintos tipos de aprendizaje, ¿también es un mito? En realidad existen distintos tipos de aprendizaje. Si estamos hablando, por ejemplo, de la memoria o del aprendizaje, hay un aprendizaje que es implícito. Hay algunas estructuras que están asociadas en el cerebro con un aprendizaje del cual no somos conscientes. Y estas estructuras son estructuras subcorticales, por ejemplo, los ganglios basales, el cerebelo, y luego tenemos un aprendizaje consciente del que sí podemos hablar, digamos que es explícito, y ese aprendizaje está más asociado con estructuras de la corteza cerebral, de la parte externa del cerebro, y necesitamos en realidad de ambos, y necesitamos de todas esas estructuras cerebrales para poder aprender algo. Una de nuestras estructuras
favoritas cuando hablamos de aprendizaje es el hipocampo, por ejemplo, ¿no? Que está tan asociado a la memoria. Sin embargo, el hipocampo no funciona solo. El hipocampo necesita de muchísimas otras conexiones para poder funcionar. Necesita tener conexiones constantes con estructuras cerca del sistema límbico y también subcorticales, y también necesita poder enviar y recibir información de estructuras más externas. Entonces, en realidad sí hay distintos tipos de aprendizaje y están involucrados con distintos procesos y estructuras cerebrales. Gracias, doctora Diana, así es. Ese no es un mito, myth busted. La siguiente pregunta se la vamos a hacer a la doctora Britton. La pregunta es, ¿algún alimento o bebida que sea enemigo de nuestro cerebro? Bueno, vamos a hablar mejor de las bebidas que son friendly para el cerebro. Hay que tomar mucha agua, Vale. y nadie toma suficiente agua, así que empecemos por ahí, ¿sí? Por ejemplo, cuando sentimos sed, ya nuestro cuerpo, nuestro cerebro está sediento hasta un extremo fatal. O sea, cuando sientes sed, imaginen, ya las células que te señalan sed están en su punto crítico. Y por tanto, si tienes sed varias veces al día, ya sabes que algo anda mal. Obviamente todo en moderación, ¿no? O sea, las bebidas azucaradas que se les da mucho a los niños, se les dicen que la nueva nicotina, por ejemplo, el nuevo tabaco, el nuevo problema de salud pública, le echan la culpa de eso a la obesidad en niños, por ejemplo, al hecho de que hay muchos niños con diabetes tipo 2. Así que, bueno, todo en moderación. Y bueno, el alcohol, como bien sabemos, todo en moderación. Un par de traguitos al día no te va a hacer daño, pero no vamos a abusar del licor tampoco. Y termino con lo que dije al inicio, tomen muchísima agua. Lo primero que deben hacer en la mañana es tomarse un montón de agua. Acuérdense que llevan dormidos 6, 7, 8 horas y uno se despierta y quiere café y toma café. No, hay que tomar un montón de agua primero. Así que a hidratarse, los viejos y los jóvenes. Excelente. Nos preguntan, cuando ocurren accidentes cerebrovasculares, ¿el cerebro puede crear nuevas conexiones para compensar daños? Sí se puede. Dale, María, dale. No, dale tú. Sí se puede, pero estas conexiones y el proceso de reparación del cerebro está limitado a un tiempo muy específico y al tipo de inflamación que se da tipo accidente, ¿verdad? El tiempo para que el cerebro se repare antes de que ocurra una lesión permanente es muy cortito, pero sí se dan. El cerebro es súper plástico, ya María lo mencionó, con suficiente entrenamiento, estímulos, se crean nuevas conexiones. Hay personas que logran recuperar el movimiento, por lo menos de las manos, cuando sufren accidentes cerebrovasculares en la corteza motora, logran recuperar eso, pero requiere de bastante como terapia y eso, pero el tiempo que eso sucede es cortito, muy cortito. No sé si María quiere agregar algo más. No, me parece que está perfecto y tenemos poco preguntas, así que voy a la próxima. Esta nos va a donde nos duele. ¿Qué pasa en el cerebro cuando una persona sufre de Alzheimer? Pues rápidamente a eso nos dedicamos todos los que ven en la pantalla. El Panama Aging Research Initiative, la iniciativa de investigación de adultos mayores panameños, nos dedicamos a entender qué pasa con las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer's. Y aunque en el caso de la enfermedad de Alzheimer sabemos cómo se ve la patología en el cerebro, que se forman placas amiloides, que se forman ovillos neurofibrilares de Tau, no entendemos claramente por qué inicia la enfermedad, qué nos lleva a ese estadio, y es a lo que nos dedicamos el resto del tiempo que no estamos en estos lives con ustedes. Así que con eso paso a la próxima, que dice, ¿qué tanto afecta una mala oxigenación del cerebro, por ejemplo, durante el sueño? ¿Alguien que quiera hablar de apneas? Bueno, una mala oxigenación en cualquier momento es nocivo para la salud. Y obviamente si tienes dificultades respirando de noche o tienes lo que dice María, apneas, ¿verdad? Del sueño, no vas a dormir bien, no vas a conciliar bien el sueño.
Pero hay médicos que tratan este tipo de condiciones y lo importante es, y creo que lo hemos dicho en otros contextos, cuando tienes problemas de salud, busca ayuda. No importa qué tipo de problema sea, mejor prevención que llevarlo mucho tiempo. Así que no importa que sea algo que te parezca que es mínimo. Hay personas que minimizan problemas, por ejemplo, de salud mental, no son mínimos. Tienes algo que te está impidiendo dormir bien, busca ayuda. Y pienso que hay expertos en Panamá que te pueden ayudar con un problema así. Pero falta de oxígeno nunca es bueno. La doctora María presentó al inicio que el cerebro necesita muchísimo oxígeno y el doctor Armando dijo que estamos usando el cerebro aún cuando estamos dormidos. Está consolidando toda la información que aprendimos durante el día. Así que es muy importante tener oxígeno estando despiertos o dormidos todo el tiempo. Así es. Así es. Importante respirar bien y oxigenar nuestro cerebro constantemente. A ver, nos preguntan, ¿qué podemos decir del cerebro obeso? En las clases que doy, una de las cosas que me encanta enseñar, de nuevo vengo con mi historia de la dopamina, porque ya saben que eso es lo que me gusta. Me gusta enseñar mucho una gráfica de imagenología en donde se ve la actividad de dopamina en el cerebro. Entonces, lo que sabemos es que cuando experimentamos placer, vamos a decir una droga de abuso, vamos a tener una señal de dopamina muy grande, excesivamente grande. Pero en cerebros de personas que son adictas a cualquier droga, vemos que el nivel de dopamina es muy bajo. Entonces tienen un estado como de dopamina bajo. Y resulta que si comparamos eso a cerebros de personas obesas, vemos la misma línea basal en las áreas del cerebro de refuerzo. Entonces, para el cerebro, ser, por ejemplo, un adicto a una droga de abuso, se ve bastante idéntico en términos de dopamina a ser una persona obesa. Ese tipo de evidencia es evidencia que se ha generado con la habilidad de ver el cerebro y ver la actividad del cerebro en tiempos modernos, con tecnología de investigación como el PET, que se usa también en hospitales, para ver actividad en cualquier parte del cuerpo, y han aportado como las primeras, digamos, evidencias en las que entendemos que, por ejemplo, la obesidad tiene un componente muy importante de refuerzo con la comida, que es diferente en personas que no son obesas. No sé si me quieran agregar algo a eso. Así quedamos. Sí, creo que terminamos con, solo para resumir un poco, que el tema de las adicciones y sí tienen circuitos en común con la obesidad y el sobrecomer, son temas que todavía son un gran misterio en el cerebro. Mucha gente está dedicada al estudio de esto y es muy complicado explicar cómo una conducta que no en realidad aporta a la supervivencia del ser humano se mantiene. Así que es algo muy interesante del cerebro, la capacidad de volvernos adictos a la comida o a las drogas, por ejemplo. Así que es un área de investigación extraordinaria y falta mucho por conocer. Y yo también quería decir que, al igual que muchas otras enfermedades crónicas, realmente son enfermedades multifactoriales en las que están involucradas muchos procesos. Y bueno, por un lado tenemos esto, ¿no?, de los circuitos del placer, pero por otro lado tenemos pues cómo está involucrado el hipotálamo y las hormonas que secreta, y son procesos muy complejos. Las prácticas sociales, los hábitos en casa. Exactamente, la cultura, es muy, muy complejo. Así es. Gracias, Diana. Gracias, Gaby. A ver, nos preguntan, en caso del encierro y la COVID, ¿cómo afecta el cerebro? ¿Por qué a algunos afecta más que a otros? Diste en el clavo de los eventos de la Semana del Cerebro y quisiera que guardáramos esa pregunta para el jueves, que vamos a estar con Emily Sánchez, que es neuropsicóloga y es exactamente experta en esta pregunta. Así que si no les molesta, la podemos guardar para el jueves y tenerlas ya ahí en fila para que nuestra experta nos explique un poquito qué pasa con el encierro en tiempos de COVID y el cerebro. Nos preguntan acá, ¿en cuál parte del cerebro se encuentra el yo como tal?
Bueno, bueno, a ver, la conciencia, ¿verdad? Que es un término que es difícil de definir, pero es lo que se puede entender como el yo personal. Es una función emergente. ¿Qué quiere decir eso? Es más que la suma de todas las partes. Nosotros en realidad no sabemos de dónde sale la conciencia per se. Es mucho más que toda la unión del cerebro junto. No sabemos exactamente de dónde sale. Hay teorías hasta de que es una propiedad cuántica, etcétera, ¿verdad? El yo personal está en todo tu cerebro. Se sabe que la conciencia evoluciona en pequeños pasitos, hasta que llegamos a estar conscientes del ambiente alrededor, tan conscientes de nuestro ambiente alrededor, que empezamos a ser conscientes de nosotros. Pero ¿dónde está exactamente? Bueno, esa es una pregunta tricky. Podrías decir que, bueno, que la corteza prefrontal, ahí se dan las funciones ejecutivas superiores, todo eso, pero cuidado porque exactamente no sabemos. Así es. Es una gran pregunta y realmente es un reto para el campo de investigación de responderla. A ver, nos preguntan dónde se pueden tomar capacitaciones en neurociencias e investigación en Panamá. Les diría que todos los que estamos aquí estamos conectados directa o indirectamente, creo que con casi todas las universidades de Panamá, y también damos mucha docencia informal, o sea, docencia de comunidad, aparte de la docencia que damos en salones de clases. Así que les diría que vayan y sigan la cuenta de Memoria y Salud y traten de informarse en la cuenta de Indicasat de los eventos que hay. Somos una comunidad pequeña, estamos empezando, por ejemplo, en la semana pasada inició la Asociación Panameña de Neuropsicología, que tienen una serie de ponencias, creo que semanal o bisemanal. Esa es una manera de informarte, de mantenerte activa en el campo de investigación y neurociencia. Nos preguntan además cuál sería el mejor camino para ser un neurocientífico. No sé si quiere responder alguna psicóloga, algún neurobiólogo. ¿Quién quiere responder esta? A ver. En el caso de todos, perdón, Armando. Dale, María, dale, Diana. En el caso de todos nosotros salimos a hacer especialidades afuera, porque no habían. Ahora un poquito asociado a lo que dijo María, en Panamá, en la USMA, se va a abrir la maestría en neuropsicología el tercer cuatrimestre de este año. Es lo más cercano que tendremos a un estudio asociado a neurociencias formal, digamos, como una carrera. Pero no sé si en FSU, María y Sofi, puedes tener un minor, por ejemplo, una sí, en FSU, bueno, yo fui estudiante en FSU y en ese tiempo solamente había una clase de introducción al cerebro y conducta y una que otra clase más, pero actualmente hay 2 carreras de neurociencias que puedes tomar a nivel de licenciatura. Entonces, hay mucho más interés ahora de los estudiantes que están aquí en Panamá, que después de que hacen sus primeros estudios de los 2 años, se van hasta Tallahassee y se gradúan directamente con la licenciatura en neurociencia. Eso fue lo que yo hice allá hace un par de años atrás, pero en ese entonces habían 2 universidades que la ofrecían a nivel de licenciatura, la especialización. Así que yo me tuve que cambiar a otra universidad, pero actualmente lo pueden hacer dentro de FSU con las becas que ofrecen, que son precios reducidos, básicamente a las personas que inician en Panamá y luego terminan la carrera en Estados Unidos. Claro, yo quisiera agregar nada más que, por ejemplo, las neurociencias es una de las áreas más multidisciplinarias que hay. Hay ingenieros biomédicos, psicólogos, biólogos, fisiólogos. O sea, yo fui una de las primeras generaciones graduadas con doctorado en neurociencias porque empezó a existir. O sea, porque todos mis profesores que me enseñaron fueron fisiólogos, psicólogos, todas esas áreas que les dije. Así que
es muy interesante. Recuerden que el estudio del cerebro requiere del input, de la combinación de muchísimas diferentes áreas de conocimiento, incluyendo las ciencias computacionales, etcétera. Así que si estudias, en realidad, si te interesa el cerebro, estás en algún área que tiene que ver con la mente, con tecnología, etcétera, es posible entonces aplicar para una maestría o sin tener una licenciatura en neurociencia, porque no dejes que eso te detenga. Puedes estudiar otras cosas y luego seguir con una maestría en neurociencias en algún programa que lo ofrezcan. Es un área muy multidisciplinar. Así es extremadamente multidisciplinaria y de hecho, mientras más variado es el grupo de investigación, realmente más nutrida es la investigación porque tenemos perspectivas muy diferentes y conocemos el sistema cerebro desde muchas dimensiones. Entonces, realmente la diversidad en el campo de neurociencias es necesaria para hacer buena ciencia. Quería comentarles que todas las dudas y esas preguntas que tienen en términos de educación, en términos de qué hacer, si vivo en Panamá y quiero ir a la universidad aquí, cómo consigo oportunidades, los invito a que participen el viernes en el Happy Brain Hour. Lo vamos a hacer en Zoom porque queremos poder interactuar, queremos poder escucharlos, que nos cuenten sus historias, que nos cuenten sus intereses y entonces poder responderles de una manera, digamos, más directa las dudas que tengan, pero primero tomándonos el tiempo de escucharlos y de saber hacia dónde quieren ir. Así que estén pendientes, vamos a abrir un registro para el viernes para que se anoten, porque como les dije, vamos a movernos a la plataforma de Zoom que nos permite hacer eso y además nos permite jugar trivias para algunos premios que tenemos en línea para todos los interesados y todos los neurofans en este evento. Estamos cerca de las 8:30, así que queremos ir cerrando, pero nos quedaron pendientes algunas preguntas. Los invito nuevamente a que participen en la semana. Mañana vamos a estar hablando con la doctora Eka Pérez, que es mucho más experta que nosotros desde su formación médica, y pues les va a poder responder muchas de las otras interrogantes que hemos dejado pendientes en la noche de hoy. Les quiero agradecer, tengo una felicidad inmensa de ser parte y cumplir el sueño de tener una semana del cerebro en Panamá, porque ya somos más y porque todos queremos bienestar para nuestro cerebro, bienestar para nuestra comunidad, y el primer paso para lograr la salud mental es precisamente hacer esto, entender y aprender cómo es que funciona el cerebro humano. Con eso, ¿alguien quiere decir algo más? ¿Cerrar? No, solamente que mandaron muchos saludos hoy y les mandamos saludos a Bocas del Toro, a todas las personas que nos están viendo de todas las provincias, aparte de Panamá. Un saludo muy grande, gracias por haberse conectado hoy. Y como dice María, por favor, continúen viéndonos el resto de la semana. A las 7 de la noche serán todos nuestros eventos, pero estaremos poniendo diferentes cosas en nuestras redes a lo largo del día. Creo María, algo que podemos hacer es que la gente nos deje las preguntas a las redes, o sea, que nos escriban por Facebook, nos escriban por Instagram y nos dejen sus preguntas. Y durante esta semana vamos respondiéndole personalmente a cada uno, pueden hacer posts. Buena idea. Toda la semana del cerebro y bueno, ahí vamos respondiéndole y vamos dialogando un poquito más sobre el interés de cada uno, ¿no? Un live se puede volver algo muy corto para responder muchas cosas, así que creo que sería una buena opción para nosotros interactuar y darle realce a esta semana, la semana de pregunta todo lo que quieras y aquí estamos para responder. Así es, así mismo es, estamos para responder y para informar en nuestra comunidad. Gracias a todos los que están conectados por el apoyo, por el tiempo, por el interés, y estamos aquí para ustedes, para devolverles todo ese apoyo y ese interés y ese cariño. Así que nos vemos mañana a las 7